le he contado esto a nadie, ni siquiera de forma anónima, porque me da miedo lo que dice sobre mí. Por fuera, parecía la definición misma de la lealtad a inconfiable, a inconstante, la persona que se quedaba cuando era más fácil irse. La gente me elogiaba por eso. Todavía lo hace, pero la lealtad puede ser un disfraz. Y yo usé el mío para ocultar un hambre que no sabía cómo nombrar a Anne. No empezó como una traición, empezó como silencio, del tipo que se construye lentamente cuando eliges una y otra vez lo correcto por encima de lo verdadero. Cada vez que me tragaba un pensamiento, cada vez que me decía esto es suficiente, algo dentro de mí se inclinaba hacia adelante, queriendo más. No más sexo, no más emoción, más sentimiento, más riesgo. Más de ser vista me decía a mí misma que desear no me hacía desleal. Actuar, sí, así que me quedé quieta, sonreí en cumplí y dejé que el hambre creciera dientes en la peor parte. No es lo que estuve a punto de hacer. Es lo bien que se sentía imaginar cruzar la línea mientras todos seguían creyendo que yo nunca lo haría. Me criaron creyendo que la lealtad era la forma más alta del amor. Eliges a tu persona, te mantienes a su lado y no miras hacia los lados sin importar qué pase frente a ti. Mis padres no eran dramáticos al respecto, solo firmes. El amor era resistencia silenciosa. A permanecer el elegir lo mismo cada día, incluso cuando te aburría. Especialmente cuando te aburrían. Así que cuando conocí a mi pareja, sentí que había hecho todo bien. Era amable de una manera confiable y segura, el tipo de persona con la que puedes planear un futuro en lugar de escapar hacia uno. Nuestra vida se volvió rutinas apiladas ordenadamente una sobre otra. El café siempre de la misma forma cada mañana. Mensajes que decían, le voy a casar pronto. Fines de semana que se mezclaban entre sí, me decía que eso era felicidad. La defendía cuando mis amistades se quejaban de su caos. Incluso me sentía superior a veces. Yo tenía algo sólido. Algo real, pero la solidez puede sentirse como una puerta cerrada con llave cuando eres el tipo de persona que imagina que, del otro lado, no quería Ijimi. Esa es la parte que la gente nunca entiende. No fantaseaba con una nueva vida ni con una nueva relación. Solo quería sentirme elegida de una forma que no fuera automática. Quería tensión, ese momento cargado en el que no sabes qué hará la otra persona a continuación. En cambio, todo era conocido, impredecible, leal, y cada vez que me sentía inquieta, me culpaba a mí misma. Me decía que era desagradecida, que querer más significaba que estaba rota, así que aprendí a esconderlo, incluso de mí misma. Me aferré con más fuerza a ser la persona confiable. La abuna, aquella de la que nadie sospecharía jamás pensamientos peligrosos, así fue como el hambre. Aprendió a susurrar en lugar de gritar. El hambre tomó forma cuando menos lo esperaba. No en un bar, no en internet, no en alguna tentación evidente. Era una persona a la que veía con regularidad. Alguien tan entretejido en mi vida cotidiana, que notarlo parecía inofensivo al principio. No era nada. Una mirada sostenida, un segundo de más. Una broma que caía justo para mí. Esos momentos que descartas porque no rompen ninguna regla, pero me hacían sentir despierta de una manera que no había sentido en años. Empecé a anticipar esos momentos, no de forma consciente al principio, solo un leve impulso en el pecho cuando sabía que lo vería. Una mayo, era conciencia de mí misma, de cómo me paraba, de cómo hablaba. Me decía que era confianza, energía social, cualquier cosa menos lo que realmente era, nunca me tocó. Eso es importante. No hubo una línea evidente que se cruzara, pero el espacio entre nosotros empezó a sentirse lleno de cosas que no decíamos. Cada conversación tenía filo, una sensación de que algo más podría suceder si cualquiera de los dos lo permitía. Volvía a casa sintiéndome como si brillara con un secreto. Eso me asustaba. Me aferré aún más a ser leal, más cari, o ese, más presente. Intentando quemar el hambre siendo buena, no funcionó. En cambio, el contraste volvió todo más intenso. La seguridad en casa se sentía más pesada. La tensión no dicha en otro lugar se sentía eléctrica. Empecé a repetir conversaciones en mi cabeza, imaginando versiones alternativas en las que decía lo incorrecto. Lo correcto, nunca planeé nada. Esa es la mentira que me digo, pero también dejé de detener mis pensamientos. Los dejé vagar hasta el borde y quedarse allí, respirando con dificultad, y cada vez que retrocedía, me sentía aliviada y decepcionada a la vez. Como si estuviera practicando para algo que juraba que nunca haría en el momento que lo cambió todo. No fue dramático. No hubo tormenta. No hubo confesión. Solo una puerta cerrándose detrás de nosotros, en un lugar silencioso, sin nadie más alrededor, donde estábamos solos por accidente. O, por coincidencia, así lo llamé después. La conversación se ralentizó, se estiró hasta que el silencio llenó la habitación. Me volví dolorosamente consciente de lo cerca que estábamos, de lo fácil que sería extender la mano a Anne. No pasó nada físico, pero algo dentro de mí se inclinó hacia adelante. Me di cuenta de que no quería que el momento terminara. No quería volver a fingir que esto no era nada. El hambre ya no susurraba. Hacía una pregunta clara. Y sí, todavía podía elegir la lealtad. Lo sabía, pero también sabía que fingir ignorancia después de ese momento sería una mentira. Me había visto con claridad por primera vez cuando finalmente volvimos al mundo. Me sentí distinta,
como si hubiera cruzado una línea invisible que solo yo podía ver. No había traicionado a nadie, pero había dejado de ser inocente en esa noche. Acostada junto a mi pareja, sentí el peso de mi elección presionarme el pecho. Me quedé, siempre me quedaba, pero quedarse ya no se sentía como pureza. Se sentía como control, y el control es agotador. Esperaba que el hambre se desvaneciera después de eso. La exposición suele matar las fantasías, pero en lugar de desaparecer, evolucionó. Se volvió más silenciosa, más inteligente, menos sobre el deseo y más sobre el poder. Me di cuenta de que me gustaba saber algo que nadie más sabía. Me gustaba ser vista de una manera que no exigía acción. Se sentía peligroso sin ser destructivo. O eso me decía él. Giro llegó cuando noté la misma contención reflejada de vuelta hacia mí. No empujaba, no perseguía. Si acaso, se alejaba un poco. Y eso me hizo algo para lo que no estaba preparada. Yo no era la tentación, estaba siendo tentada. Y la otra persona también estaba eligiendo no actuar. Esa contención mutua se convirtió en su propia forma de intimidad. Un silencio compartido, un acuerdo secreto de que ambos sentíamos algo y no haríamos nada al respecto. Debería haberlo hecho más fácil. En cambio, elevó la apuesta. Porque ahora la lealtad no era solo mi carga, era un vínculo. Empecé a preguntarme si esto no era peor que cruzar la línea. Dos personas eligiendo pararse al borde día tras día, fingiendo que la vista no importaba. El hambre ya no tenía que ver con esa persona, tenía que ver conmigo. ¿Con quién era yo cuando nadie miraba? Con la parte de mí que quería ser puesta a prueba, no protegida, y me di cuenta de algo aterrador. La lealtad había dejado de ser un valor, se había convertido en una identidad, y tenía miedo de quién sería yo sin ella. El punto de quiebre llegó en silencio, como todo lo demás. Una conversación que fue demasiado profunda. Una verdad que se escapó antes de que pudiera atraparla. Dijo que admiraba mi lealtad. La palabra cayó entre nosotros como un desafío. Me reí para restarle importancia, pero por dentro algo se quebró. Me vi desde afuera. La confiable, la opción segura, la persona que nunca hace nada mal, y odié lo pequeña que me sentí en ese momento. No confesé. No toqué, pero admití algo distinto, que no era tan simple como parecía, que quedarme no siempre era fácil. Su expresión cambió. No fue deseo, fue comprensión, y eso fue lo más peligroso de todo, porque una vez que alguien te entiende, el hambre ya no necesita esconderse. Volví a casa temblando, no de culpa, sino de claridad. Supe entonces que estaba en una encrucijada que no podría evitar para siempre. No entre dos personas, sino entre dos versiones de mí misma. La máscara de la lealtad se estaba agrietando. Y debajo no había una villana. Solo alguien cansada de fingir que no quería más. No me fui. No engañé a nadie. Ese no es el final dramático que la gente espera. El verdadero final fue interno y dolió más. Tuve que enfrentar la verdad de que la lealtad usada como camuflaje sigue siendo una mentira. Que quedarse sin honestidad te erosiona lentamente. El hambre no era el enemigo. El silencio lo era. Elegí dejar de esconderme detrás de ser buena. Empecé a hablar, no de esa persona, de mí, de las partes que había enterrado porque no encajaban en la historia por la que me elogiaban. Algunas cosas cambiaron, otras no. El hambre no desapareció, pero perdió sus garras una vez que fue nombrada. Lo que aprendí es esto. La lealtad no se trata de negarte a ti misma, se trata de elegir con los ojos abiertos. Y si nunca te permites desear, confundirás la contención con virtud y el vacío con pasan. Sigo siendo leal, pero ahora es una elección, no un disfraz. Y ya no finjo que soy inmune al deseo. Ese fue el verdadero peligro desde el principio.